Continuamos con la enseñanza de lámparas vacías. Hablábamos la problemática la semana anterior. ¿Cuáles son las problemáticas dentro de la iglesia en el mundo, en el campo general? No hablo luz del mundo, sino la problemática de la iglesia en general. Vimos la semana anterior cuando la lámpara está vacía, se manifiesta el desenfreno. Sin profecía el pueblo se desenfrena, dice las Escrituras. Se manifiesta la rebelión, la apatía, se manifiesta la mentira, se manifiesta el gustar, el deleitarse en el pecado, en las cosas que le desagradan a Dios, sin sentir nada en el corazón que te reprenda, que te haga sentir que te equivocaste y que estás caminando y actuando de una forma que a Dios le desagrada. Vimos aquello. Y cuando el hombre y la mujer no entienden este principio, que en el tiempo de Dios allá en Israel usaban lámparas. Es más, en el tabernáculo había diferentes tipos de sesiones. El tabernáculo en el desierto, cuando estaba Moisés delante del pueblo, estaba compartido, dividido en tres sesiones, que era atrio, lugar santo y lugar santísimo. En esos lugares necesitaban tener lámparas, mis amados hermanos, y había también un altar que estaba encendido en fuego. Ahora hay dos cosas diferentes. La lámpara es una y el altar es otro. La lámpara somos usted y soy yo. El altar es el que está dentro de nosotros. Lo que hablaba del Antiguo Testamento, la lámpara es donde el sacerdote entraba y alumbraba y ponían en las entradas de los tabernáculos del templo para que el sacerdote pudiese entrar y conducirse con claridad, porque en la oscuridad no se podía conducir. Ahora, una lámpara para poder estar encendida necesitaba aceite. Y no era cualquier tipo de aceite. El aceite en el Antiguo Testamento era usado el aceite de oliva. Ese aceite de oliva tenía que ser machacado, tenía que ser purificado, tenía que ser un extracto puro para poder encender una lámpara. Es decir, necesitaba atravesar o pasar por un proceso para que ese aceite fuese utilizado y la lámpara pudiese encender. Nosotros en este camino delante de la presencia de Dios, de acuerdo a la luz de las Escrituras, los hombres de Dios necesitaban la lámpara de Dios en su vida, porque cuando la lámpara de Dios está vacía, es imposible que Dios resplandezca sobre ello. Aún Job dijo que la lámpara de él sobre su cabeza era Dios. Pero Job necesitaba estar fresco en la presencia de Dios. Necesitaba cultivar, mantener ese aceite dentro de él para que la lámpara esté encendida. El problema de las lámparas que hoy en día están vacías es porque han descuidado esa porción de aceite de parte de Dios para su vida. Todos los que estamos en este camino, todos los que nos convertimos, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es una persona. No es que es una paloma o que es un fuego o que es un viento o que es un agua. Simplemente Él es una persona. El punto es que Él se manifiesta a través de diferentes manifestaciones. En el Antiguo Testamento estaba en el viento. En el Antiguo Testamento estaba en el fuego. Es más, desde el Éxodo hasta Apocalipsis, la Biblia enseña que la manifestación más fuerte y evidente de Dios en medio del pueblo era a través del fuego. Y ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de los apóstoles, que se manifestó en el corazón del pueblo fue el fuego del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que enseña la Biblia? Que David habla acerca de que Dios lo ha ungido y que su copa está rebosando. La copa de él es la vasija, es lo que va a encender la lámpara. Nosotros somos vasijas que necesitamos portar aceite. Si usted y yo no portamos aceite, seremos vasijas, pero vacías. Y es ahí que viene la problemática. Es ahí cuando el hombre y la mujer de Dios pierde la sensibilidad por las cosas espirituales. Perdemos el anhelo, el amor, la pasión por ir al culto. Es ahí cuando el hombre de Dios pierde y busca pretexto para ya no congregar, porque la vasija se vació y la lámpara se secó. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cualquier cosa en este caminar, cualquier cosa en el andar va a afectar nuestros corazones. Ya como estamos vacíos y secos, la palabra te va a incomodar. La palabra ya no es agrado para su corazón. ¿Por qué causa? Porque usted se vació. La Biblia enseña que cuando Jesús predicaba el evangelio, habían religiosos, gente que conocía los pergaminos, tenían letra, eran doctores de la ley, personas preparadas con intelecto, tenían, hermano, una inteligencia, un conocimiento bárbaro.
A tal punto que cuando Cristo entra en medio de ellos, todo estos argumentos se les vino abajo. Porque Cristo hablaba bajo revelación, tenía sabiduría. Y ellos mismos testificaban diciendo: este habla no como los escribas ni como los fariseos. Este habla como quien tiene autoridad y tiene algo diferente en él. Y la gente se acercaba a escucharlo, porque la palabra que emitía Cristo era palabra fresca. Lo que Cristo emitía era sanidad, frescura, descanso, paz para el corazón del ser humano. Y el hombre religioso, todo esto comenzó a afectarle. ¿Por qué causa? Porque ellos tenían letra, tenían conocimiento de la Biblia, conocían las escrituras. Y cuando venía la revelación a través del Espíritu de Dios, esto les chocaba a ellos y ellos se enfurecían. ¿Por qué causa? Porque estaban vacíos, tenían letra pero estaban vacíos. Cuando el hombre de Dios se llena de conocimiento pero está vacío de la presencia de Dios, usted se va a molestar. Usted no va a usar la palabra para edificar a alguien. Usted va a usar la palabra para contender con alguien. Y es ahí que no hay edificación. Es ahí que el pueblo no avanza. Es ahí que el pueblo entra en un letargo espiritual y entramos en el retroceso del mismo, porque nos cuesta estar llenos delante de la presencia de Dios. Y cuando el hombre y la mujer se vacía, mi amado hermano, perdemos toda sensibilidad aún a los consejos que Dios tiene para nuestra vida. Ya no somos accesibles a la palabra, no somos sensibles a ella. Es ahí, hermano, que el temor nos gobierna. Es ahí que la duda comienza a ser la que toma el control de nuestros corazones, porque la lámpara se vació. Es ahí que ya no hay palabra que edifiquen en la familia, en el hogar, ni en los hijos, ni en el matrimonio, porque algo se vació en el hombre y en la mujer de Dios. ¿Dónde estuvo el descuido? El descuido tuvo como lo que pasó Elí. Dios le permite que el fuego arda en el altar y Dios lo pone a Elí como sacerdote. Mientras Elí estaba en sus cabales, Elí cuidaba el fuego en el altar. Pero dice las escrituras que Elí envejeció y Elí era un hombre que estaba cansado, Elí estaba adormecido, y la palabra de Dios en el libro de Samuel capítulo 2 dice que comenzó a escasear. Ya no había palabra. ¿Por qué causa? Porque el hombre de Dios comenzó a cansarse. El hombre de Dios que portaba revelaciones, el hombre de Dios que tenía la responsabilidad, que tenía la obligación de mantener encendido en el altar, se estaba vaciando de la presencia de Dios. Y dice las escrituras allá en el capítulo 3 de Samuel que ya Elí, sus ojos se estaban oscureciendo, ya no podía ver, la palabra estaba escaseando, ya había falta de revelación. La lámpara dice que se estaba apagando. Y cuando una lámpara se apaga, cuando deja de tener aceite. Y nosotros, mi amado hermano, no nos vamos a mantener encendidos, caminando y paseando de adentro hacia afuera. El mantener la presencia de Dios activa dentro de nosotros no es una casualidad, ni se provoca accidentalmente. Es algo intencional, que si usted y yo no tenemos la mínima intención de buscar la presencia de Dios, mi amado hermano, nos vamos a vaciar. No sé si usted me está entendiendo. Yo necesito que usted esté atento a esto. No se trata tanto de pelear con el diablo, no se trata tanto de echar la culpa a alguien que venga en contra de nosotros. Se trata de qué es lo que usted está lleno. Porque si tú estás vacío, te vas a enredar con cualquiera que viene en contra de usted. Pero si tú estás lleno, esa llenura que está dentro de tu ser va a ser el factor necesario que te va a impedir que tú actúes como tu carne quisiera actuar. Porque hay una fuerza mayor interna que ahora te controla. Hay una fuerza interna que ahora te gobierna. Por eso Pablo en una ocasión dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe para el Hijo de Dios viviente. Es decir, ya no actúo de acuerdo a mis pasiones, actúo de acuerdo a las direcciones que Dios tenía para su vida. ¿Qué ocurre cuando las lámparas están vacías? Entramos fácilmente en contienda,
entramos fácilmente en debates, entramos fácilmente en discordia. Cuando las lámparas se vacían, mis amados hermanos, cualquiera puede ser vasija, pero no cualquiera puede estar lleno de aceite. Cualquiera puede ser lámpara, pero no cualquiera puede estar encendido. No sé si me entiende. Cualquiera puede ser vasija, pero no cualquiera está lleno como vasija. Cualquiera puede ser lámpara, pero no cualquiera puede estar encendido. Cuando las lámparas están vacías, mis amados hermanos, podemos servir, sí. Podemos hacer una labor espiritual, sí, señores. Podemos predicar, podemos cantar, podemos dirigir, pero eso no te garantiza que tú estás lleno de la presencia de Dios. Cuando tú estás vacío, ya tus palabras no provocan algo en el corazón de alguien. Tus palabras son muertas. Tus cánticos no inspiran quebranto o inspira arrepentimiento en la vida de alguien. ¿Por qué causa? Porque algo se vació en alguien. Cualquiera puede cantar, cualquiera puede predicar y cualquiera lo puede hacer vacío también. ¿Por qué causa? Porque no va a manifestar presencia de Dios en lo que hace. Hoy en día hay eventos, hoy en día, hermano, hay mucho movimiento, hay mucha bulla, pero menos presencia de Dios. ¿Y qué es lo que está pasando con esto? La gente simplemente está siendo entretenida porque nos hemos llenado de conocimiento, que no es malo, es bueno, pero nos falta la esencia que le da el valor que tanto necesitamos a través de esta palabra, que es el Espíritu Santo. Usted puede tener letra, pero si no tiene quien le inspire, ¿de qué sirve la letra? Usted puede tener conocimiento, si no está la inspiración de ese conocimiento, ¿de qué sirve? Usted puede tener habilidades, puede tener dones, puede desenvolverse en cualquier área mejor que cualquiera aquí, pero si no porta la presencia de Dios, mi amado, usted va a estar vacío. Por eso David tenía mucho cuidado. Él dice: unge mi cabeza con aceite, mi copa esté rebosando. Lo que David quería ahora, él entendió que antes él se descuidó y se equivocó, y por causa de su descuido, más allá de ser rey, llegó al fracaso y tuvo que arrastrar severas consecuencias. Mas ahora él dice: mi copa tiene que estar rebosando. Ya no quiero repetir los mismos errores de antes. Ahora quiero mantenerme lleno, porque cuando tú estás lleno es imposible que tú te rebeles contra Dios. Cuando tú te mantienes lleno es imposible que tú hagas algo que a Dios le va a desagradar. David lo experimentó, lo entendió, lo vivió, lo palpó. Él se relajó, él se adormeció. Mientras el pueblo, los reyes salían a la guerra, él se quedó en su lecho y se paseaba por su terrado. Y el estar en su casa y no ir a la batalla lo llevó a cometer un error severo. Y eso tuvo que vivir con severas consecuencias. Cuando el hombre de Dios descuida su vida espiritual, se empieza a vaciar y ya no actuamos por direcciones divinas. Es ahí que actuamos por sentimientos. Por eso hay problemática en los hogares cristianos, que los hombres y las mujeres de Dios quieren arreglar todo a su fuerza. Pero ¿dónde está la dirección de Dios para arreglar el problema? Actuamos con falta de sabiduría y comenzamos a actuar con imprudencia, porque nos hemos vaciado de Dios. Ya los hijos no los encaminamos con sabiduría, ahora los queremos encaminar a nuestra manera. Y para que nuestros hijos no se rebelen, si los invitan a una quinceañera, les decimos: vayan a la quinceañera. Si los invitan a una fiesta mundana, vayan a la fiesta mundana. ¿Por qué? Ahora el varón de Dios ya no quiere perder a sus hijos ni que se rebelen con ellos. Es la evidencia que usted está vacío. Porque Jacob dijo en una ocasión: mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque Jacob estaba lleno de la presencia de Dios y entendió quién moraba en esa casa. Las lámparas vacías hoy en día están generando entretenimiento. Las lámparas vacías hoy en día se están volviendo mecánicas. Queremos que todo se haga de esta manera, estructurado por mano de hombre, mas no por la manifestación del Espíritu de Dios. Todo es mecánico, todo es de forma humana. ¿Y dónde está la intervención divina? ¿Cómo entendemos y logramos capturar esto? Que nosotros no dependemos tanto de habilidades, no dependemos de recursos de los hombres, no dependemos, mi amado hermano, de influencias humanas.
Nosotros necesitamos entender esto, que necesitamos la influencia del Espíritu de Dios. Que aunque los hombres no estén con nosotros, aunque no tengas habilidades, Dios no necesita que tú lo ayudes a Dios. Dios por eso se escoge y se provee gente que sea incapaz, para Él glorificarse los incapaces, para que la gente entienda que no es con la habilidad del hombre, es con la intervención de Dios. Las lámparas vacías están generando problemas. Las lámparas vacías no tienen nada que dar. Y nosotros no podemos caer en ese letargo espiritual. Elí se adormeció. Y cuando la lámpara se vacía, mi amado hermano, deja de tener acceso a las revelaciones de Dios en tu vida. Ya no había palabra con frecuencia. Ya la palabra escaseó. Ya no había visión con frecuencia. Ya la visión se acortó y la lámpara se empezaba a apagar. Y Dios toma a un muchacho que tenía un corazón abierto, con hambre de Dios, que dormía en el templo, y lo llama por 3 y 4 veces. Le dice: Samuel, 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 yo soy Jehová y voy a poner palabra en tu boca. Antes que se apague la lámpara, Dios se preocupa por volverla a encender. Dios se preocupa para que alguien vuelva a arder. Y ninguna lámpara arde ni es encendida si está vacía. No nos vamos a llenar mirando Netflix. No digo que ver películas es malo, yo lo veo con mis hijos, pero usted tiene que ser muy equilibrado. Cuidado con esas series que usted se mete, porque eso te absorbe. Esa es la mejor forma de Satanás controlar y robar el tiempo a muchos cristianos. Usted mira una serie y esa serie no sé cómo es que la trabajan, que nunca tiene un final, y el ser humano queda con esa intriga, con ese deseo de saber, de conocer qué pasó en el otro capítulo. Y enseguida sigues con la otra serie, el otro capítulo, hasta que te das cuenta que no tienes 10 ni 15 minutos sentado frente a la pantalla. Tienes 2, 3 horas sentado frente al televisor. Te estás drenando, te estás vaciando. Y cuando te encuentras un hermano en el camino, te encuentras una hermana en la iglesia, ya no le hablas de Dios, le hablas de la película. Y le cuento que yo vi una película y que mataban aquí, mataban allá, secuestraban aquí, secuestraban allá. Te vaciaste y te llenaste de otra cosa. Mi amado hermano, a lo que tú le prestes atención, de eso te llenas. Y a lo que tú descuidas y dejas de ponerle interés, de eso te vacías. Usted quiere estar bien en Dios, empieza a vaciarte de todo aquello que siente que te está controlando y que te está alejando de Dios. ¿Cómo lo logro, pastor? Deja de pensar en aquello. Comienza a estudiar la Biblia. Piensa en lo bueno, en lo amable, en lo honesto y en lo afable, dice la Biblia. Empieza a pensar en las cosas que Dios ha manifestado a través de la palabra. Y deja de estar con tus pensamientos erróneos, que te conectan y te cultivan tu mente y te arrastran a pensar lo que no debes de pensar. Y tu corazón se comienza a contaminar. Es ahí que la evidencia que tu vasija se vació. Tu lámpara está vacía. ¿Es lámpara? ¿Es cristiano? Sí, pero está vacío. Está en la iglesia, por eso que no puede usted alabar a Dios, porque está vacío. No puede glorificar a Dios porque está vacío. Hoy en día la iglesia ya no dice gloria a Dios en los mensajes. Hay que sacarle un gloria a Dios a la gente. En los tiempos antiguos, en los 60, en los 80, mi amado hermano, en las iglesias la gente no dejaba de glorificar a Dios. No paraba de dar gloria a Dios. Decían aleluya, gloria a Dios, santo es el que vive y reina por la... Pero en el tiempo de ahora, la gente se está vaciando. La gente se está secando. La tecnología nos está matando, señores. Estamos cayendo en la errante espiritual que no nos permite avanzar ni ser transicionar en este avanzar con Dios. Por eso estamos entrando en un confort. Hombres de Dios en letargo, en retrasos espirituales, que no tienen nada que darle a las ovejas. Hombres y mujeres de Dios que no tienen nada que impartir a la gente que los busca. ¿Por qué causa? Porque estamos cayendo en el confort del diablo. Que el Señor reprenda. Yo reprendo al diablo en esta mañana, que no podemos caer en el conformismo de Satanás, sino que tenemos que ser una iglesia que tengamos la lámpara llena,
que alumbremos al que está en oscuridad. Cuando estamos vacíos de Dios, ya tinieblas cubren nuestras vidas. Es fácil murmurar. Usas un texto bíblico para distorsionarlo y para dañar a alguien. Es que eso no dice la Biblia, pastor. Pero la Biblia dice aquí. ¿Y por qué el hermano tal? Es la evidencia que tú te vaciaste. Porque la Biblia no es para dañar a alguien. La Biblia es para edificar a alguien. Y la palabra edificar es que algo estuvo derribado, destruido. Yo vengo a repararlo, a construirlo. Es porque lo vengo a edificar nuevamente. Lo vengo a levantar. Y hay gente que se vacía, ya comienzan a hablar mal de los hermanos. Yo le decía un consejo a los hermanos esta semana: nunca hable mal de su líder. Nunca murmure de su líder. Ahí como usted lo ve o como usted la ve a ella. Nunca cometa ese error terrible del murmurar contra ellos. Muérdase la lengua. Porque será la evidencia más clara que tú te vaciaste y perdiste el temor de hablar de un hombre y una mujer que Dios escogió y que está delante de usted. Es la evidencia que nos vaciamos. Y cuando estamos vacíos, la presencia de Dios se va y no sentimos cuando se va. Quiero ir resumiendo un poco sobre esta enseñanza para ir terminando algo. La Biblia enseña de Sansón. La Biblia enseña de Saúl. Estos hombres fueron apartados para Dios. Yo quiero que usted sea muy fino al escuchar lo que le voy a decir. Fueron separados para Dios. Sansón fue un hombre que fue consagrado. Fue un nazareo consagrado para Dios. No podía pasar navaja sobre su cabeza. Era la señal en aquel entonces. Tenía que cumplir su padre y su madre con el pacto que Dios hizo con ellos. Mientras ellos cumplieron ese pacto, cuando Sansón dependía de ellos, Dios estaba con Sansón. Por eso es muy importante, padre, que tú hagas hacer sentir tu paternidad y tu autoridad en casa. Porque mañana si tus hijos se pervierten, quieren ser borrachosos, quieren ser drogadictos, homosexuales, lesbianas, tú vas a tener paz en tu corazón. Porque tú vas a decir: yo hice la labor que me correspondía hacer hasta el tiempo que Dios me lo permitió. Este hombre con la madre de Sansón hicieron su labor. Lo guardaron, lo consagraron, lo tenían delante de Dios siempre. Pero ya cuando Sansón maduró, creció, sus sentimientos comenzaron a manifestarse. Él comenzó a marcar y sentenciar su caída por causa del sentimiento en su corazón. Mire, usted puede ser muy ungido, usted puede ser muy usado por Dios, usted puede ser muy respaldado por Dios, pero de algo estoy convencido y seguro a través de la Biblia: que en este andar, en este caminar, Dios no tiene niños bonitos. Él no tiene mimados en este camino. No que es el que mejor que predica, no que es el que mejor que canta. Espérese. Si tú no te guardas para Dios, Dios no tiene niños mimados. Si a mí se me mete la locura de no andar conforme Dios quiere que ande, hermano, Dios me da 2 cachetadas, me bota de aquí, levanta a alguien de aquí y lo unge mejor que yo. Y Dios se provee de alguien que en verdad le va a agradar a su corazón, que le va a servir en espíritu y en verdad, y que va a andar no conforme a sus pasiones, sino conforme a las revelaciones de Él. Por eso vemos los retrocesos de hombres de Dios, de gente de Dios que iba bien, que iba avanzando bien, que fluía, eran funcionales. Pero algo pasó. Se vació su lámpara y empezamos a enredarnos en tantas cosas.
que no vienen de Dios, que parecían que eran de Dios, pero no eran de Dios. Fuimos nosotros que tomamos las decisiones. Fuimos nosotros que pusimos los ojos en tal y dicha persona. No fue Dios que nos mandó a hacer aquello. Dios nunca le dijo a Sansón: pon los ojos en Dalila. Fue Sansón que puso los ojos en Dalila y se dejó envolver y engatusar de Dalila. Yo no sé la problemática que tenemos actualmente. Es que cuando alguien se enamora pierde la cabeza. En muchos cristianos. La mujer lo engatusó, perdió la cabeza por esa mujer. Si esa mujer le dice una mentira, le cree. Si esa mujer dice: ¿sabe qué? Hablaron esto, aquí, lo acá, le cree sin él haber escuchado. Si esa mujer va y le chatea, le dice: ¿sabe qué? Yo escuché esto, aquí, lo acá, le cree. Así estaba Sansón. Tú no me quieres, Sansón, porque no me revelas tú dónde consiste tu fuerza. Y por diferentes tipos de escenario venía Dalila insistiendo. Y don Sansón, para supuestamente revelar o mostrar su sentimiento hacia Dalila, él tuvo que estar ahí engatusado por ella y decirle: miren, en esto consiste. Y ella lo ponía a prueba. Así es el diablo. Te va trabajando, te va sacando, te va cegando, te hace desviar tu conexión, tu mirada de la fuente. Y ahora tu confianza, tu conexión es tus sentimientos, tu carne. Y si tú no tienes cuidado, mi amado hermano, te vas a vaciar. Pastores, enamorarse es malo. No, es bueno, Dios lo manda a través de la Biblia. El amor es de Dios. El amor que Dios tiene es el amor ágape, que es el amor que no se compara con el amor del hombre aquí en la tierra. Hay 3 tipos de amores, usted lo conoce y lo sabe. Y el amor que nosotros tenemos es el amor eros, el amor sentimental, el amor que despierta las pasiones. Y ese es el amor que hoy en día está causando letardo, retroceso, estancamiento espiritual en hombres y mujeres de Dios. Porque estamos tan enfocados en lo que sentimos, en el hombre que nos gusta o la mujer que nos gusta, pero nos desenfocamos de la presencia que me puede dar ese hombre o esa mujer que me gusta. No se trata que tú cuides algo tanto, se trata que tú cuides y cultives en la presencia de Dios dentro de tu corazón. Yo sí le doy un consejo, mi amado, como su pastor. Usted no tiene que andar detrás de su marido, de su mujer, mi amada, mi hermano. Porque para ser infiel, mi abuela le decía a mi madre: para ser su marido, para ser infiel, aún detrás de la puerta de su casa le es infiel. Y usted ni siquiera se da cuenta. Lo que te da garantía es que ese hombre esté buscando de Dios. Lo que te da garantía es que esa mujer tú la veas rendida delante de Dios. Lo que te da garantía es que tú sabes que el temor está creciendo en ese hombre, en esa mujer. Y que tú te estás alimentando también de Dios para no andar atrás de ese hombre, porque ya está ocupando el lugar que tiene que ocupar Dios en tu corazón. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar en tu corazón, tú sabes que ese hombre está puesto en la mano de Dios y esa mujer está puesta en la mano de Dios. Y si un momento comete una locura, tú sabes que ese hombre se deslizó, se descuidó y el diablo lo engañó. Pero tú no puedes perder la cabeza por eso, y tienes que mantenerte en la presencia de Dios, cuidando lo que un día fue depositado dentro de tu corazón. Eso es mantenerse lleno. Eso es no estar vacío, ni persiguiendo a nadie, ni tratando de morirnos por alguien, sino de tratar de que la presencia de Dios nunca deje de ser en nuestras vidas. Sansón perdió la unción por causa de coquetear con el pecado. Hay 2 escenarios que me marcan tanto en la Biblia. El escenario cuando llega Dios y habla con Aarón y con Moisés. Le dice a Moisés: mira, llámame a Aarón y llámame a María. Vayan al tabernáculo, entren allá y espérenme ahí. La Biblia dice que entra Moisés, entra Aarón y entra María. Y Dios se para detrás de la puerta y la puerta se cerró. Era Dios y los 3. Ese escenario me impacta. No podían salir porque Dios tenía que arreglar un problema con ellos. El otro escenario que me marca tanto es el de Sansón.
Él decía: me levantaré como las otras veces y seré librado, porque Dios está conmigo. Y rompía las cuerdas y era librado de los filisteos por la mano de Dios. Pero en otra ocasión él quiso intentar lo mismo. Este es el peligro, mi amado, que sigues en lo mismo, coqueteando con lo mismo, y siempre tropiezas con la misma piedra, y siempre estás con los chats ahí oculto y escondido. Estás provocando a una sequía espiritual en tu vida. Corta con todo aquello que te está secando. Si esa mujer es de Dios, te va a ayudar a crecer en Dios. Si ese hombre es de Dios, te va a ayudar a abrazar tu propósito. No entiendo cómo la gente pierde la cabeza con gente que no viene de Dios, que en vez de ayudarte a transicionar, lo que hace es que tú retrocedas y te sacan del propósito. Es la evidencia más clara e inequívoca que Dios te está demostrando que no viene de Él. Dios nunca paraliza a nadie para que le sirva. Si el plan de Dios es que el hombre, se lo digo mejor como dice la Biblia, que la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿De quién? De los justos. Es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, en el momento que buscamos a Dios, Dios quiere que usted nos vayamos justificando y que vayamos de aumento en aumento hasta que nos vayamos perfeccionando en la presencia de Dios. No que entremos en retroceso, no que nos depravaremos delante de Dios, no que no. Dios no quiere que su pueblo se pervierta. Y esto ocurre cuando nos vaciamos. Tienes que entender que cuando tu luz empieza a brillar, el diablo no le gusta que tú alumbres. Y tú decidiste buscar a Dios, vas a comenzar a brillar. Vas a tener algo que la gente quiere de ti. Y ese algo, ese pequeño detalle que muchos no lo ven, es lo que al diablo le empieza a molestar. Y te piensa poner hermano, hermana, que hace tiempo tú lo has visto normal y ahora dice: no sé qué me pasa con ese hombre, no sé qué me pasa con esa mujer. Es que tú estás creciendo y el diablo que quiere es detenerte. ¿Por qué antes, cuando no buscabas a Dios, no mirabas así? No se te aparecía esa oportunidad, no sentías esa atracción por alguien. ¿Por qué no lo tenía? Es porque no estaba buscando de Dios. Y el diablo no se mete con gente que no buscan de Dios. Él lo deja quieto ahí. Pero atrévase a alguien a meterse con Dios, a buscar de Dios, y verá cómo Él se levanta también. Él se siente atemorizado. Y no importa que Él se levante, porque dice la Biblia que mayor son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que se levante el diablo y la diabla junta. Pero mientras Dios esté contigo, no hay nada que tener miedo. Lo que me marca de Sansón es que Sansón se levanta como las otras veces y dijo: me voy a librar como las otras veces, y rompía las cuerdas. Pero aquí aparece lo más triste que está ocurriendo hoy en las iglesias, que cuando Sansón se levanta, él no sabía que ya Dios se había apartado de él. Lo más triste es que yo me esté parando aquí a darle un mensaje a usted y que yo no haya podido identificar que ya su presencia se ausentó de mi vida. Se lo vuelvo a repetir. Lo más triste es que usted se pare en un lugar a disque hablar de Dios y hacer cualquier cosa o labor para Dios, sin que usted haya logrado identificar que ya la presencia de Dios que estaba en usted ya no está en usted. Y usted dice: bueno, vamos a hacer algo para Dios, pero ¿con quién lo vas a hacer? Usted lo puede hacer, sí, porque usted es una vasija. Pero recuerde que usted y yo portamos habilidades. Recuerde que un momento Dios nos dio y nos hizo partícipe de los dones del Espíritu Santo. Y esos dones son irrevocables. Es decir, que si tú te apartas, el don todavía está en tu vida. Y lo más triste de esto es que hay gente que no ha identificado todavía que la presencia de Dios ya se ausentó de ellos. Eso es lo más terrible. Yo pienso, mi amado, que debe de ser la frustración, debe de ser el dolor, debe de ser la penuria, la tristeza más grande que un hombre y una mujer de Dios debe de tener. No experimentar ese escenario.
Sansón quedó vacío. ¿Cuántos cristianos están vacíos hoy en día? Saludamos al que nos cae bien, abrazamos al que me parece abrazar, porque te vaciaste. Ya no eres abierto como lo eras antes. Llegabas a un lugar, abrazabas a uno, se lo vuelves acá. ¿Por qué? Porque estabas lleno de Dios. Ahora hay que ir a ti. Ahora hay que ir a buscarte para darte la mano. Mi amado, te lo digo en el amor de Cristo. Te estoy dando una enseñanza que es la problemática para llegar al cielo. Es una problemática para servir aquí en la tierra. El tener la lámpara vacía genera grandes problemas.